Hoy vamos a hablar de dos categorías o tipos de religiones y hacer la comparación con el budismo. Entre todos los tipos de religiones que hay dos categorías específicas. Estas son las religiones reveladas y las religiones contemplativas. Reveladas son aquellas que surgen a partir de un acontecimiento específico que consiste en que un humano, un mortal elegido, alguien especial, es seleccionado por una deidad o un dios para recibir y dar un mensaje específico de parte de este dios, para recibir una revelación sagrada que es la base constitucional de dicha religión. Este tipo de religiones son teístas. El origen es un dios que escoge a un humano para revelar su doctrina. Tipos de estas religiones son el judaísmo, el cristianismo, el islam y demás religiones teístas. En contraste con este tipo de religiones, tenemos un tipo distinto de religión que es la religión contemplativa. Esta religión nos surge a través de una revelación dada por un Dios a una persona. Esta religión surge debido a la contemplación de personas muy sabias que analizaron la naturaleza y sus leyes con una capacidad de observación superior, en un estado mental superior, y pudieron develar las causas de todo y las leyes de todo. Este tipo de religiones es muy propia de Oriente, en contraste de las religiones reveladas que son muy propias de Occidente. Ejemplo de religiones contemplativas, podemos ver el taoísmo de China, el confucianismo también de China, y la religión contemplativa más importante y más grande de todas, que es el budismo. Así podemos ver el contraste y las diferencias entre estos dos tipos de religiones, y más específicamente en lo que nos importa, que es el cristianismo y el budismo. Son dos fuentes de doctrina muy distintas. Y esto es consecuente con lo que comentábamos en el video anterior, que mientras que el origen de la religión cristiana, que es una religión revelada, es la revelación de un Dios, es decir, es un origen supraterrestre, sobrenatural, espiritual. El origen de la religión contemplativa es más terrestre, teniendo en cuenta que son estas personas iluminadas las que tienen una visión más allá de lo mundano y lo terrestre, y alcanzan una visión más profunda hasta el contexto espiritual o hasta el mundo espiritual. De cada una de estas religiones es distinto, y por lo tanto la concepción del mundo y de la espiritualidad también es distinta. Esta aclaración es importante porque aquí en Occidente, por el etnocentrismo que manejamos y por el egocentrismo cultural que manejamos, tenemos entendido que la visión de religión o el concepto de religión implica obligatoriamente la centralidad de un Dios. Es decir, que para que sea religión tiene que ser un Dios. Y si no hay un Dios, pues no hay religión. Ese es un concepto muy occidental. Y para nosotros es difícil concebir la idea de una religión que no se centre en un Dios y que no gira alrededor de un Dios. Por eso es que cuando a uno le preguntan, no, pero ¿de dónde viene tu revelación? O sea, ¿de qué fuente sagrada viene tu doctrina? Y uno le dice, no, viene del Buda que se iluminó. Es difícil para ellos comprender este concepto, porque si no hay Dios, para ellos no hay una garantía de algo espiritual. Entonces, diferencias como esta nos son útiles para abrir un poquito más nuestro campo de conocimiento, comprender más al otro, entender más las concepciones espirituales de otros pueblos
y entender que mi religión, mi cultura religiosa o mi punto de vista espiritual no es el único. Hay otros muy distintos que para mí pueden ser difíciles de comprender, pero el hecho de que yo no los comprenda no significa que no son válidos. Para un oriental que ha vivido toda la vida en un contexto budista, también es muy difícil comprender la doctrina occidental cristiana en el sentido de basarla toda en una revelación, en un Dios, en un concepto de salvación que para una doctrina contemplativa no existe en sí, cosa que hablamos el video pasado, la diferencia entre religiones de salvación y religiones como el budismo que no son de salvación. Entonces esta pequeña diferencia es útil para que nos comprendamos entre nosotros y podamos conocernos un poquito más y hablar más de estos temas a los que nos interesa. Gracias por escuchar. Eso era el mensaje de hoy. Preguntas y comentarios en el correo y en la caja de comentarios, y nos vemos en un próximo video.